Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo segmento de mi canal denominado Conversaciones que Inspiran. En este espacio tendremos la presencia de distintos profesionales con quienes construiremos un diálogo enriquecedor sobre una variedad de temas que impactan en la crianza. Aquí reflexionaremos compartiendo ideas, experiencias y herramientas que nos inspiran al cambio y nos ayudan a acompañar de mejor manera a nuestras hijas e hijos en su desarrollo. Prepárense para conversaciones que no solamente nos harán pensar, aprender, sino sobre todo crecer. You got 2 minutes of my time. Hoy vamos a explorar cómo los principios sistémicos que guían nuestras relaciones familiares también influyen directamente en el éxito de las relaciones dentro de las organizaciones. A lo largo de este programa indagaremos cómo las dinámicas familiares basadas en los principios de pertenencia, orden y jerarquía y equilibrio y compensación no solamente contribuyen a una crianza respetuosa, sino que también son fundamentales para construir equipos cohesionados y efectivos en el entorno organizacional. Queremos entender cómo las relaciones que se forman en casa impactan directamente en la forma en que interactuamos, colaboramos en el trabajo. Para ello tenemos el gusto de contar con la presencia de Orlando Mendieta, Tito para muchos quienes lo conocemos, quien se dedica a motivar procesos de gestión organizacional y de liderazgo. Querido Tito, es una alegría contar contigo en este primer capítulo de este primer segmento de entrevistas que vamos a compartir en el canal. Te doy la bienvenida y pues, ¿quién mejor que tú para presentarte? Bueno, yo soy Orlando Mendieta, Tito, porque no podía decir Orlandito de pequeño, entonces no es speech impediment, pero entonces me quedé con Tito. Tengo la fortuna de llamarme como mi papá, bueno, me acompaña desde el cielo desde hace 3 años, siempre con mucho cariño, lo recuerdo. Y bueno, un poco de lo que hago, ¿no? De lo que hago. eh, yo antes configuraba dispositivos de red, soy ingeniero de sistemas, entonces siempre digo, antes conectaba dispositivos y ahora conecto personas, conecto equipos, porque he ido evolucionando, he ido transvolucionando, digamos, por este mundo, en el mundo de la facilitación, de las habilidades blandas, porque me tocó dirigir proyectos. Entonces ya no era la parte operativa que hacía, que configuraba, sino tenía que movilizar personas cuando gestionaba proyectos. Y los proyectos no surgen de la magia, surgen de la interacción de personas. Y ahí me di cuenta la gran importancia de cultivar las habilidades blandas, esenciales, humanas también se le llaman. Y bueno, pasé a este mundo de la facilitación, a este mundo de cultivar mejores formas de hacer interactuar los equipos. Entonces, ahí yo me dedico mucho a hacer intervenciones de coaching en equipos, agilidad organizacional, liderazgo, porque siento que ese es el pilar, ¿no? Es el pilar sobre el cual grandes cosas pueden suceder. En crianza trabajamos mucho con lo que es el enfoque ecológico, donde vemos que la familia es parte de un sistema y ese sistema de la familia se va a interrelacionar con la empresa, con la sociedad, con el mundo, con el universo. Entonces nos damos cuenta de que estamos pues totalmente interrelacionados. Me gustaría empezar con esta pregunta. ¿De qué manera crees tú que los valores y las dinámicas que construimos en nuestras familias afectan o pueden llegar a afectar estas relaciones y el liderazgo que se dan dentro de las organizaciones? Wow, es interesante porque en definitiva a veces nosotros pensamos que una cosa es llevarte trabajo a tu casa, ¿no? Esa invasión, pero hay una mayor influencia, pero una influencia tremenda de que nosotros llevamos nuestros sistemas familiares, todos nuestros sistemas, porque ojo, cada persona no solamente es su familia, ¿no? Llevamos nuestras profesiones, también muchos temas generacionales hacia atrás, todo esa mochila que tiene cosas maravillosas,
eso sí, también, o sea, no, cuando hablamos de mochila pareciera que fuera una carga, ¿no? Pero es nuestra mochila que lleva cosas maravillosas, como también cosas que de pronto no las conocemos, cosas conscientes e inconscientes, que llevamos eso al trabajo, ¿sí? Entonces, influye mucho más esos sistemas familiares, esa mochila que llevamos de la persona a la organización, que de la organización a la persona, porque al final son dinámicas que como que son de alguna vez, de alguna forma cíclicas y generan patrones, ¿no? Entonces, el resultado de estas, de nuestras relaciones profesionales, de nuestras relaciones personales, son fruto también de nuestras dinámicas familiares, ¿no? Desde que somos pequeños, de lo que hemos absorbido, de lo que hemos visto. Cuando hablamos de liderazgo, sí tenemos que ver este punto de que liderazgo tiene que ver con movilizar, tiene que ver con motivar, inspirar. Para mí, cuando hablamos de liderazgo, las palabras que vienen a mi mente de las varias definiciones, siempre con las que yo conecto es inspirar, influir. No dice latiguear, no dice haz lo que yo te digo y demás, ¿no? Tiene que ser movilizar. Y también tiene que ver con dar el primer paso. Entonces, ese liderazgo es también ver cómo cuidamos a nuestro equipo. Hay un autor que me encanta mucho, Simon Sinek, que habla de que liderar no es estar a cargo de tu equipo, es cuidar a tu equipo. Entonces, también en la forma en la cual cuidamos nuestras relaciones en familia, de pronto también de alguna forma vamos a ver de cuidar. No digo que ya vamos a hablar de otros temas, no digo ser paternalista, sí, necesariamente, pero sí hablamos de este ecosistema. Me encanta lo que has mencionado, Pau, de que pasamos del ecosistema en el cual somos nosotros el centro de todo, y en el ecosistema nos damos cuenta que somos parte de un núcleo familiar, una sociedad, un planeta, un universo, y que estamos ahí flotando. O sea, cuando tomas conciencia de todo eso, es fantástico. Y justamente esto que tú dices de cuál es el rol de ese líder en la organización, y hablamos de palabras tan lindas como son inspirar, influir, cuidar, pues nuevamente retomamos el tema de la familia. ¿Qué es lo que pasaba antes a nivel de estilos parentales, por ejemplo? Y de pronto venimos un poco de la cola de esos sistemas, donde era una crianza mucho más autoritaria. Autoritaria en el sentido de que papá y mamá decían, porque lo digo yo y punto. Y más aún, ellos venían de crianzas todavía más autoritarias. Pero ¿qué es lo que pasa en crianza? De un estilo autoritario, como que nos hemos ido al otro extremo, a un estilo ya más bien permisivo, porque justamente quizás han quedado algunas huellas y los padres y madres de esta época han dicho, no, yo quiero hacerlo distinto. Entonces, nos hemos ido al otro extremo, que creo que cuando queremos encontrar el equilibrio, solemos lidiar, ¿no? Como el péndulo, de un lado al otro lado. Cuando el enfoque con el que yo trabajo con papás, mamás, cuidadores, está más enfocado en lo que es una crianza respetuosa, crianza consciente, que trata de lograr un equilibrio. Y ahí estamos tratando pues de cambiar un poco los paradigmas de crianza y educación y retomando estos principios que tú dices, ¿no? De liderazgo, de inspirar, de influir, de cuidar, que creo que son los roles que también tenemos padres, madres, quienes estamos acompañando a niñas, niños y adolescentes. Quisiera que podamos ingresar al primer principio sistémico que se relaciona justamente con esa necesidad humana que tenemos de pertenecer, ese principio de pertenencia. Desde lo que es la disciplina positiva, se menciona que una gran necesidad humana y social que tiene el ser humano es la pertenencia. Justamente porque somos seres sociales, somos seres gregarios que no vivimos en una burbuja, y pertenecer, sentir que yo pertenezco a un núcleo, en este caso a la familia, donde ocupo un lugar, donde tenemos nuestros ritos, donde tenemos nuestras costumbres, donde tenemos nuestra cultura, hace que yo como ser humano vaya desarrollando la sensación y el sentimiento de seguridad. Me siento parte de este grupo y este grupo me da identidad, me da seguridad y me ancla pues en un lugar en el que yo voy a sentir que puedo desarrollarme. ¿Cómo ves tú que esto se traslada a la empresa, a la organización? Es interesante porque
Este sentido de pertenencia es de que de pronto también es un motivador, ¿no? Que nos da esta motivación de pertenecer a algo más grande, inclusive. Pero y a ver, si hace uno doble clic también a este sentido de pertenencia, aparecen lealtades, aparecen temas que se incluyen, temas que se excluyen en las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿a dónde prestamos atención y a qué no? De pronto, mmm, hay organizaciones uno de los principios de pertenencia también tiene que ver en las organizaciones con el origen, ¿sí? Este, el origen que le dan los fundadores a la organización. Entonces, a veces las empresas se olvidan de dónde vienen, ¿no? Porque si no hubieran habido esos fundadores, esas personas que han tenido la visión de construir una empresa para satisfacer ciertas necesidades y todo aquello, hoy en día no estaríamos trabajando acá, ¿no? Entonces, el dar atención a los fundadores, a cómo se ha creado, conocer esa historia de la organización, es importante que a veces queda medio borrada, ¿no? En el tiempo. Y, y eso también tiene que ver con la historia de la organización, ¿no? Cuando toda organización tiene historia y la historia está marcada por sucesos muy buenos como sucesos también no tan buenos, ¿no? Entonces, de pronto, hay eventos que pueden que hayan sido dolorosos y de pronto, creo que la otra vez igual conversábamos, son de esos secretos así que en las organizaciones que de pronto no hay que hablar de ese gerente que ha robado, no hay que hablar de esa historia tan dolorosa que ha pasado. Entonces, como que tratamos de no reconocer, es como en Encanto, de esto del tío Bruno, ¿no? Del tío Claro, no Bruno, se habla de Bruno. no había que hablar del tío Bruno. De pronto en Harry Potter es el innombrable, no hay que decir su nombre, ¿no? Entonces, a esas cosas que las excluimos, toman más fuerza, toman más poder, o sea, hay algo que generan patrones que vuelven. Entonces, es muy importante que a lo que estamos excluyendo, en realidad eso toma mucha potencia, ¿sí? Y eso tanto a nivel familiar como organizacional, ¿no? Sí, porque después se vuelven patrones. A veces pensamos de que esto es como el elefante en la habitación, el hacernos a los locos y hacer una exclusión de evitar el problema no nos va a hacer bien, ¿sí? Y eso creo que es bueno asumirlo tanto a nivel individual, familiar y en este caso organizacional, ¿no? ¿Sí? Entonces, ver todas estas dinámicas en las organizaciones, ¿no? Sobre a qué le prestamos atención, qué excluimos y demás. Y también de pronto, como te digo, puede que hayan situaciones en las familias en las cuales también se dan estos comportamientos. No nos olvidemos, llevamos estos patrones, muchas cosas o estos sistemas de la familia, de lo que jalamos. Imagínate, en una organización de 1000 personas, imagínate cuántos Uf, sistemas se están relacionando y sistemas de subsistemas, pues ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí. todo eso, pluk, entra a las dinámicas de la organización y es interesante cómo van desmarañándose. Son como muchos, como el hilo, ¿no? Que vas desprendiendo, digamos, de la madeja, ¿no? Entonces, de ahí van saliendo muchas cosas. En la organización no nos olvidemos de que toda la organización es un sistema que tiene personalidad, que tiene todo eso. Obviamente, sí podemos comparar. En una familia, obviamente, siempre va a ser más pequeña que toda una organización, ¿no? Pero es interesante cómo en la familia surgen ciertas dinámicas que si yo traslado eso a la organización y la otra persona así, la organización también toma una personalidad Ah, que viene desde los fundadores y a veces el no reconocer ese aporte de los fundadores hace que se pierda esa identidad. entrando en lo que es el segundo principio, que es este principio de orden y jerarquía. Uh -huh. Es un principio que me parece que ayuda mucho a establecer lo que es una estructura en la familia, ¿no? Y esa estructura que en la familia pues es sinónimo de seguridad, ¿no? Cuando las chicas y chicos saben que están papá y mamá o el cuidador de referencia al cargo de la seguridad,
desde el establecimiento de límites, por ejemplo. Muchas veces en la familia, y más aún cuando hablamos de crianza respetuosa, se malentiende esta forma de crianza y o no se pone límites o las personas con prejuicios dicen es que no tienen límites, los límites son fundamentales, son sinónimo de seguridad y en un primer momento son papá y mamá quienes están a cargo de establecer esos límites, muchas veces las rutinas, dar una estructura de coherencia y de seguridad a los hijos e hijas para que pues ellos puedan desarrollarse plenamente. Me imagino que en la organización, pues esta estructura, este orden, también es importante, pero aquí me gustaría que precisemos eso, pero que hagamos la diferencia de ese orden y estructura desde un respeto mutuo y no desde un control y abuso de poder, que muchas veces, resultado de decir esto es una organización jerárquica, pues yo abuso del poder. En la crianza claramente eso no funciona. Por eso es que este modelo autoritario no ha funcionado y nos ha llevado a un modelo permisivo y hoy estamos tratando de encontrar ese equilibrio en el que se valore la necesidad de una jerarquía saludable, pero basada en el principio también de lo que es el respeto mutuo. Es interesante lo que mencionas. Este principio del orden tiene que ver mucho con la supervivencia del sistema, que cada quien sepa su rol, porque voy a poner un ejemplo quizás un poco más burdo, pero es como un equipo de fútbol. Si yo soy el que tiene que meter el gol y estoy atacando, ese es mi rol, esa es mi función, ¿no? Ahora, obviamente, en situaciones complicadas, sí, nada me impide ir a defender porque es la situación así, pero si no tenemos claridad de lo que yo tengo que hacer en la cancha, se vuelve un desorden y afecta la supervivencia del sistema. Entonces, si yo, porque me cantan, porque me da la gana, y, no, yo voy a hacer esta otra cosa porque a mí me da la gana, el sistema se ve perjudicado. Entonces, por eso es de que a nivel familiar hay papá, hay mamá, digamos, hasta en una situación de zozobra, digamos, en una familia, digamos, mucho tiene que ver también con la edad, pero digamos, el papá va a llevar a la guaguita, a los hijitos, a un lugar seguro, o sea, las guaguitas están en ese momento, no están en esa función de dar, que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, en las organizaciones pasa lo mismo, ¿no? De que todos tenemos un aporte, una función que tener un organigrama, nos da una estructura para que se sepa qué aporte tiene cada persona al sistema mayor. Ahora, como tú bien decías, no todo es la jerarquía, no todo es el orden y control. Hay varios distintos tipos de orden en la organización, por decir, jerárquicamente hay un orden. A nivel de antigüedad es distinto el orden. ¿Quién te puede decir que a nivel de antigüedad el mensajero esté en el top de antigüedad versus el gerente general que acaba de llegar hace un par de años? El que tiene más jerarquía en antigüedad es el portero. Y cuando se visualiza eso muchas veces en ciertos ejercicios, es así como, wow, en antigüedad el mensajero es el más antiguo, es el de más jerarquía, digamos, por decirlo así, el que tiene más orden. Puede ser por temas de competencias, puede ser por temas de contribución, a nivel de porcentajes. Entonces, cuando hablamos de orden, no solamente hay que ver la jerarquía, hay distintos componentes que lo forman. Entonces, en muchos casos, en las organizaciones se pierde energía cuando las cosas no tienen esa fluidez y de pronto, por falta de claridad, estamos tratando de que alguien no ocupa su lugar de la manera adecuada y alguien va a querer ocupar su lugar. Digamos que amerita que yo aplique un tipo de liderazgo, quizás, no digo coercitivo ni directivo, simplemente que tenga que hacer ciertas cosas y no las estoy haciendo a nivel de funciones, y alguien va a querer ocupar, decir, como él no lo hace, yo lo voy a hacer. Y eso también pasa en las dinámicas familiares, ¿no? En la parentificación, y ahí eso mismo que de pronto tú ahí nos puedas ahondar, a la gente le va a hacer clic. Cuando entienda lo que pasa en su hogar, va a entender lo que pasa en las organizaciones, cuando hay estos cambios de roles, ¿no? Claro, esos cambios de roles que generan caos, ¿no? Como tú dices, en lugar de generar seguridad, que es una necesidad básica del ser humano, más bien se genera caos. Y eso en la crianza claramente se da muchas veces cuando volvemos a este tema de límites, ¿no?
por miedo a caer en un espacio autoritario, dejo de poner límites. Entonces, eso genera un desorden porque nadie sabe qué puede y qué no puede hacer. Muchas veces también este caos se da cuando los hijos se vuelven confidentes de papá y mamá a una edad y en un momento en el que emocionalmente no están preparados para eso y empiezan a dar la contención emocional al papá o a la mamá cuando no están preparados para eso. En este sentido, creo que es importante este orden porque hay un primer momento en el que quienes están al mando de la familia y van a dar la seguridad son papá y mamá, sobre todo cuando los niños son pequeños. Necesitan tener esa estructura y esa guía. A medida que ellos van creciendo, pues esos límites se irán también quizás abriendo, serán límites más consensuados, mucho más negociados en algunos momentos, pero a medida que los hijos crecen, los papás tienen que irse reubicando. Creo que eso también es importante hablar en este principio de esa flexibilidad que se da para responder a las necesidades que va surgiendo en la familia y me imagino que en la empresa es igual. Totalmente, porque en situaciones en las cuales me convierto en el mejor amigo de mi hijo, ¿no? Es que yo soy el mejor amigo, no, tú eres el papá o la mamá, él tiene sus amigos, entonces es como que esas confusiones también se dan a nivel de organización, entonces es interesante cómo se dan, o sea, estos principios están súper interrelacionados de lo familiar a lo organizacional, y del organizacional al organizacional también, ¿no? Entonces, es súper interesante, sí. Sí, esto que tú dices, ¿no? Quiero ser amigo de mi hijo, cuando en realidad tu hijo va a tener y tiene muchos amigos, muchísimos. Cuando muchas veces decimos eso, pues yo creo que el momento que yo quiero ser amiga, y eso no se relaciona con la confianza, eso es otra cosa, pero cuando yo quiero ser amiga de mi hija va a ganar una amiga más, pero va a perder una mamá. Y creo que tenemos que tener claro cuál es nuestro rol y esta jerarquía saludable que me parece fundamental justamente para dar orden, estructura y seguridad a las personas, a la familia y en este caso a las organizaciones. Vámonos entonces, Tito, al último principio que hace referencia a este principio de equilibrio y compensación, ¿no? El dar y recibir. A mí lo que me gusta mucho de la familia, que si bien es un sistema, pero es un sistema dinámico, que todo el tiempo está en constante cambio y como padres, pues tenemos que asumir la crianza justamente como eso, ¿no? Como un proceso que si bien es complejo, es constante y también es dinámico. En un primer momento, nuestro rol como padres y madres es el de dar. Los seres humanos nacemos sumamente vulnerables, incapaces de sobrevivir de manera individual, pues necesitamos de un otro. En este caso, papá y mamá, que se encarga de satisfacer nuestras necesidades, nos ayuda a fortalecer ese vínculo que es necesario para la sobrevivencia. Sin embargo, a medida que el ser humano va creciendo, pues papá y mamá van a seguir dando, por supuesto, pero también tienen que ir dando oportunidades para que las chicas y chicos empiecen a desarrollar ese sentido de capacidad, ese sentido de contribución también al sistema. Claramente en la empresa, en la organización, este equilibrio y compensación es también una base fundamental, ¿no es cierto?, para generar esa interrelación y esa cohesión en los grupos. Sí, no, totalmente. Y es interesante este principio del dar y el recibir, porque ya en el momento, como tú decías, que vamos creciendo, nos ponen en la balanza como adultos. Entonces, a nivel de liderazgo, es como que yo trato con un adulto, ¿sí? Ya en la organización todos son adultos, no hay niños trabajando. Entonces, hay tipos de liderazgo que si yo trato a mi equipo como niños, me van a responder como niños. Y no nos olvidemos que en una dinámica de personas adultas se mueven las dinámicas del dar y el recibir. Y cuando hablamos del equilibrio, y es interesante, nunca va a ser un equilibrio 50-50. En la medida que siempre va a estar un poquito jugado hacia un lado, hacia el otro. Esa breve brecha de desequilibrio es lo que mueve el mundo, porque en las dinámicas familiares y más,
si fuera todo así tan perfecto, 50-50, todos sí estarían felices. En la medida que hay un breve desequilibrio, eso es lo que mueve las dinámicas, ¿no? Porque de pronto hace de que de pronto yo perciba que esto no se está dando de la manera equitativa. Yo no estoy recibiendo la atención necesaria como la que doy. Yo no estoy recibiendo en las organizaciones quizás el sueldo necesario por lo que yo doy. Entonces, eso genera movimiento, ¿no? Es esa breve brecha. Un maestro mío decía que es como el corazón. El corazón está en constante como desequilibrio. El momento en el cual el corazón está equilibrado, hay muerte, ¿no? Entonces, y esa muerte, entonces en la idea, en el punto de vista de que haya un breve desequilibrio, eso es lo que mueve el mundo, mueve las relaciones y las dinámicas, ¿no? Una forma de apalancar de alguna forma este principio es generando reconocimientos a las personas, ¿no? Pero reconocimientos auténticos, porque ahí si no comienzan a ver los miramientos, ¿no? Si juntamos todo lo que hemos hablado de pertenencia, la inclusión, la exclusión, el orden, la jerarquía y el tema del dar y el recibir, todo está muy interconectado, ¿no? No obstante, en muchas dinámicas, en gran mayoría de las dinámicas organizacionales, la exclusión, o sea, el tema de pertenencia, la inclusión, exclusión es de las cosas que más afectan, ¿no? Y el resto obviamente también se relaciona, pero es interesante a lo que prestamos atención, pero también a lo que no prestamos atención tiene una fuerza y un impacto importantísimo. Cuando tú hablabas en el primer principio, de las sombras, ¿no? De eso que no queremos mirar, cómo afecta a la organización. En la familia es también igual, porque muchas veces traemos traumas, traemos heridas que no las hemos sanado y en algunos casos ni siquiera las hemos reconocido, están ahí. Y eso hace que muchas veces no podamos activar, por ejemplo, en el cambio de paradigma, una crianza más respetuosa, porque yo no puedo dar lo que no tuve. Me duele dar lo que yo no tuve. Entonces, la crianza es uno de los regalos más lindos que la vida nos da a quienes tenemos la oportunidad de acompañar a estas guaguitas, porque nos da la opción de sanarnos, pero sanar implica mirar la sombra, ¿no? Mirar esa sombra que muchas veces es pues lo que duele y es lo que hemos excluido, lo que no queremos ver. Implica pues un proceso muchas veces duro, ¿no? Que no todos estamos dispuestos a pasar, a asumir, porque se activan pues esas memorias que muchas veces las hemos mandado, como te decía, a la sombra. Bueno, Tito, ya para terminar, ha sido realmente una charla muy linda. Es impresionante ver cuando ponemos al ser humano en el centro, cómo estos sistemas familiares, organizacionales, pues se hacen sumamente sensibles y vulnerables. Entonces, ya para ir terminando, me gustaría que tú nos puedas compartir qué aspectos concretos recomiendas tú para que los líderes puedan implementar estos principios, ¿no? en el ambiente organizacional. Es interesante desde el punto de vista de que lo que mencionas de los sistemas vivos, o sea, son personas y son sistemas vivos, ¿no? A veces nosotros en las organizaciones mostramos organigramas que son sistemas muy estáticos, ¿no? Esta es mi organización y muestras el organigrama, pero dentro de eso es un sistema vivo que lo componen personas. Entonces, saber reconocer eso es un primer paso, ¿no? De que estás tratando con personas, sistemas vivos, y que el modelo jerárquico y el modelo es como sistemas operativos, ¿no? Entonces, un sistema operativo 1.0 puede ser mucho más jerárquico, pero también a veces un 2.0, un sistema operativo 2.0 basado mucho en procesos, en ver números y demás, ¿no? También te quita esa esencia de lo humano. En un sistema operativo 3.0 es donde reconocemos la importancia de la persona, y los aspectos que yo recomendaría lo resumiría en uno, que es el autoconocimiento. Si tú quieres liderar, pero si realmente quieres abrazar una forma de liderazgo que aplique al tipo de contexto en el que vivimos hoy, que es un contexto cambiante, ya no es como en el siglo anterior, que de alguna forma era un poco más predictivo, aunque igual el mundo siempre trae sus sorpresas. Pero hoy en día vivimos en un mundo tan dinámico
que querer tener todas las respuestas y abrazar de que quieras tener el control de todo, te vas a enfermar, o sea, te vas a estresar si quieres tener el control de todo. Como dice Otto Scharmer, es como conectarte con este futuro emergente que constantemente viene y viene y viene. Y para hacer eso tienes que conectar con tu interior. Entonces, el primer paso del liderazgo es tu autoconocimiento. Si tú te autoconoces, puedes conocer a los demás, reconocer tus vulnerabilidades y también vas a ver también, o sea, no explotar mala onda las vulnerabilidades de las otras personas, pero si yo tengo vulnerabilidades, también tienen otras personas. Yo tengo estos desafíos, también tienen otras personas. Entonces ahí entramos a este mundo empático de adentrarnos a una fuente, a la fuente interior de que cada uno de nosotros tenemos. Loli Daskal, que es una autora de liderazgo que me encanta, dice, no somos lo que mostramos, somos lo que ocultamos. Porque en este afán de ocultar ciertos aspectos que a mí mismo me dan miedo enfrentarlos, actúo de distinta manera para compensarlos, ¿no? Es como que si tengo una ampolla en el pie, o sea, para un poco compensar eso, voy a comenzar a cojear, ¿no? Entonces, van a decir, pucha, para compensar una cierta cosa, una cierta deficiencia, llamémosle, actuamos de distinta manera. Entonces, ¿por qué? Porque no la queremos reconocer. Entonces, ese sería mi primer principio, de que el tipo de liderazgo que necesita el mundo de hoy es hacia la conciencia, hacia el interior. Y con ese nuevo tipo de liderazgo que por añadidura vas a llegar a tus resultados. Así es, qué lindo. Me encantó este tema del autoconocimiento, ¿no? Como principio y base para poder dar pie a todos estos otros sistemas, al liderazgo, a ser ese líder que inspira, que cuida, que influye en la construcción de una mejor sociedad. Y creo que como padres y madres también necesitamos conectar nuevamente con nuestro ser, reconocer y valorar esta intuición que tenemos y ser esos líderes en la familia que también inspiren a los hijos, ¿no? Ser ese líder que influya, que cuide y que desde el ejemplo, pero de un ejemplo humano, no un ejemplo perfecto, porque es algo también que tiene que ser muy, muy importante cuando hablamos de maternidad, paternidad, crianza respetuosa, crianza consciente, que no estamos hablando de ser padres y madres perfectos, porque claramente no existen ni los padres ni los hijos perfectos, pero sí ser esos cuidadores que estén liderando, inspirando a las chicas y chicos en este momento y que les ayuden también a despertar en ellos esa conexión con su ser y con su intuición. En la medida que desarrollemos este tipo de conversaciones, y eso es lo que muchas veces veo en las organizaciones, a veces como que tratan de buscar al experto que te lo resuelva todo. Y eso no te hace responsable a ti de lo que sucede, ¿no? Entonces me avisan cuando ya esté solucionado. La idea es de que las personas intervengan en estas conversaciones, en estos espacios, se hagan responsables y muchas veces los expertos en las organizaciones son las mismas personas que trabajan ahí. Yo de afuera no puedo serlo. Ellos son, lo único que puedo hacer es activar ciertas conversaciones para que vengan estas epifanías, para que se genere esta inclusión, se generen estos... sí, son estas epifanías de pronto, ¿no? De que ellos mismos encuentran la solución. Cuando se dan cuenta en lo que están hablando o en lo que están escuchando, se dan cuenta, va por aquí. Entonces, para mí, cuando el mismo cliente encuentra esa dinámica, que es la que está haciendo que no fluya como quisiera la organización, es ganancia pura, ¿no? Porque el cliente lo ha descubierto. Entonces, animar a cultivar más el ser, el interior, y a partir de ahí, desde nuestros núcleos familiares, vamos a poder tener un mejor impacto en la sociedad, en las comunidades, en las organizaciones, en nuestro planeta, en todo este ecosistema maravilloso que habitamos. Te agradezco mucho, Tito, por esta charla tan bonita. Agradezco a quienes nos han acompañado en el programa. Pues si les ha gustado esta bonita charla que hemos tenido con Tito, pues pueden darle un like, pueden suscribirse y compartir también esto con las personas que ustedes creen que necesitan. I won't make it